Saludos a todos detrás de la cámara. Durante los últimos días se han suscitado noticias que han opacado el evento de las Olimpiadas 2021. Se ha estado hablando mucho de regreso al uso compulsorio de mascarillas, de intentar obligar al trabajador gubernamental y privado y a estudiantes universitarios y de secundaria de vacunarse. Y aquí en Puerto Rico el gobierno se está moviendo a que si uno no se vacuna, uno está obligado a hacerse la prueba de COVID-19 una vez a la semana. En adición se está hablando de que para actividades como ir a un hotel, un parador, un hostal, un concierto, un crucero, una gira turística, ir al cine y hasta para ir a un restaurante uno debe presentar el certificado de vacunación. Estas acciones las justifican indicando que los hospitales se están volviendo a llenar primordialmente de personas que no están vacunadas, que las nuevas variantes o mutaciones del COVID-19, como la variante Delta, son mucho más contagiosas que la original y que vamos rumbo a otro tsunami de contagios. Hoy daré mi opinión no pericial al respecto. Como refleja la historia, la fiebre española duró 2 años. Sí, 2 años antes de desaparecer, y estamos en el segundo año de la pandemia del COVID-19. Como refleja la historia, hubo una gran resistencia hace más de 120 años atrás para el uso compulsorio de mascarillas y particularmente de vacunarse. Como se refleja en la historia, hay vacunas que han eliminado o casi desaparecido el azote que han tenido enfermedades por décadas y siglos contra el ser humano. Como se refleja en la historia, en los años del 1960 y 1970, uno tenía que viajar con un certificado de vacunación a otros países o simplemente no te dejaban entrar al país. En esta charla estaré hablando en referencia a Estados Unidos porque naturalmente donde yo vivo, Puerto Rico, somos un territorio estadounidense, donde la ley federal va por encima de la ley estatal. Pero se han suscitado noticias del exterior donde Francia ya aprobó un pase COVID-19 o un salvoconducto o el pasaporte COVID-19 y Alemania está considerando seguirle los pasos a Francia. Emulando las instrucciones del presidente Biden con los empleados federales, los estados de California y Nueva York ya están imponiendo la regla de que todos los empleados gubernamentales estatales tienen que estar vacunados o tienen que hacerse la prueba obligatoria del COVID una vez a la semana. En adición, el CDC recomienda que toda persona vacunada o no vacunada use mascarillas. Recordemos que desde marzo del año 2020, en Wuhan, las personas tenían que tener un certificado digital en su celular de que no estaban contagiados con la pandemia del COVID-19. Con ese certificado digital de que no estaban contagiados con la enfermedad de COVID-19, los residentes de China podían entrar a negocios a comer y podían entrar a un supermercado para hacer sus compras. Por otro lado, tenemos que conocer que fracasó la solicitud de anular las patentes de las vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna para que estas vacunas puedan ser fabricadas por cualquier farmacéutica, agilizando la vacunación en todo el planeta. Naturalmente ni Pfizer, BioNTech ni Moderna van a estar de acuerdo con tal pedido que le costaría billones de dólares en pérdidas y tal vez la quiebra, porque sus acciones perderían todo su valor. Miremos las acciones de Moderna, que antes de la pandemia estaban a $14 y hoy están a $353. O sea,
que el que compró $1,000 en acciones hoy tiene 2.5 millones de dólares. Si miramos a BioNTech, subió de $13 a 328. Se cae de la mata que pobres y empleados o familiares de estas manufactureras se hicieron ricos y los ricos se hicieron más ricos, porque así funciona Wall Street. Naturalmente siempre habrá un argumento debatible si estas compañías y sus accionistas tienen el derecho de hacer tanto dinero cuando se trata de una pandemia y del dolor humano. Por favor, no comenten de capitalismo porque hasta China tiene su versión de Wall Street. Pero vamos a olvidarnos de Wall Street, donde rápido los conspiralocos se ponen a hablar del nuevo orden mundial, de los reptilianos, del Kabbalah, de pandemias y de Soros y Bill Gates. Pero tal vez hablemos de Soros y Bill Gates al final de esta charla. Regresando al tema principal, que es el COVID-19, se revive con más fuerza en estos momentos el derecho a escoger o la libertad de decidir por uno mismo qué hacer con su cuerpo. Y se me viene a la mente la popular frase "My body, my choice". Algunas personas se apegan a la creencia de que las mascarillas y las vacunaciones son un símbolo o representan la esclavitud, y que es vivir en un gobierno 100% totalitario comunista. Hasta ahora DeSantis, gobernador de Florida, estado que ha estado azotado por el COVID-19, ha tomado la postura de que nadie puede exigir que un empleado se vacune y que use la mascarilla. En adición, él está diciendo que va a penalizar a las escuelas retirándole los fondos si éstas exigen que los estudiantes usen mascarillas. O sea, la postura de este gobernador es que cada cual tiene la libertad de cómo va a enfrentar la pandemia. Pero al otro lado del Océano Atlántico, Inglaterra, Ucrania y países de la Unión Europea han aprobado un pasaporte COVID. Un argumento debatible es si las incidencias de muertes y hospitalizaciones del COVID-19 en estos momentos verdaderamente justifican estas medidas que se están tomando. Y digo esto porque en proporción y porcentaje, como que las estadísticas no reflejan que la pandemia actual sea tan mortífera o más mortífera como la pandemia de la fiebre española del año 1918. Están los gobiernos sobre reaccionando. Decidir no vacunarse y tener que presentar una prueba negativa de COVID lleva un costo que puede estar en los $30 semanales, porque los seguros médicos no van a costear esta prueba. Hacerse esta prueba semanalmente parece más una multa por no vacunarse. Y ahora hablemos un poco de Bill Gates y Soros. Estos dos caballeros, gigantes de los negocios y conocidos por aprovechar oportunidades de negocios, acaban de comprar por más de $60 millones a la compañía Mologic, una compañía británica que se dedica a manufacturar las pruebas rápidas como la del COVID-19. Esto lo que nos dice, sin entrar en teorías conspiralocas, es que nos movemos a una dinámica social donde las pruebas rápidas por X o Y enfermedad o condición van a ser comunes. O tal vez es que se han identificado que vienen varias pandemias de camino. Esto no es de extrañar porque desde que estaba yo en la universidad en la década de los años 1970,
En el departamento de biología se hablaba que muchas enfermedades iban a regresar porque los antibióticos estaban perdiendo su efectividad. Las bacterias, los gérmenes y virus estaban desarrollando una resistencia a los medicamentos y viejas enfermedades iban a regresar. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si nos vamos a convertir en perros, en el sentido que tenemos que anualmente, como los perros, tenemos que tener una chapita y un papel que certifica que estamos vacunados. También tenemos que considerar de que como estos pasaportes digitales de vacunas están amarrados al gobierno, se presta a que el Estado conozca continuamente cuál es nuestra localización. Esta semana han estado hablando mucho de que si el Estado, el gobierno, tiene la autoridad de obligar a los ciudadanos a vacunarse. La contestación corta es que muchos piensan que sí, y este sí está basado en la interpretación de la decisión de la Corte Suprema Federal en el año 1905 en el caso Jacobson versus Massachusetts. Pero esa autoridad, según la Corte Suprema, no recae en el presidente de los Estados Unidos, sino en el gobernador del estado. O sea que aparentemente se tiene que aprobar una ley a nivel estatal para obligar a la población a vacunarse. Pero si recuerdo bien la decisión de la Corte Suprema, esta advierte que dicha acción sería antipática y tendría gran resistencia en la población. O sea, que en el pueblo se van a suscitar protestas para impedir la vacunación. Así que se puede, pero no se recomienda. En cuanto al patrono, las leyes federales y estatales indican, y cito, según las leyes laborales federales y estatales, los empleadores, o sea, el patrono, no puede establecer condiciones que discriminen en función de ciertas preocupaciones religiosas, de salud o de discapacidad. Con respecto al caso Jacobson versus Massachusetts, hay dudas de que aplique a la pandemia actual. Y con respecto al patrono, no existe jurisprudencia para saber cuál es la opinión de la Corte Suprema de cómo aplica durante una pandemia en el siglo XXI. ¿Qué significa esto? Que sin que se regrese a la Corte Suprema, tal vez ni el Estado ni el patrono tengan la autoridad de exigir una vacunación compulsoria. Pero cuando se resuelvan estos casos dentro de la vorágine judicial de la pandemia del COVID-19, será algo del pasado. En resumen, lo que diga una agencia o secretaría gubernamental, si no está respaldado por una decisión de la Corte Suprema, es posible que sean solo palabras en un papel. Si usted no se quiere vacunar y está convencido que está justificado y en su derecho, únase a una de estas demandas de clase que se están organizando. Yo no soy abogado, interpreto lo que leo. Usted consulte con su abogado. Antes de terminar esta charla, quiero aclarar de que yo sí estoy vacunado. Yo creo en las farmacéuticas. Yo creo en las vacunas que se están distribuyendo en la población. Pero también reconozco que yo me vacuné voluntariamente y no de forma forzada. Y por ende tengo que respetar a aquellas personas que han decidido utilizar su libre albedrío para no vacunarse. Ya llegamos al final de otra breve charla. Si no está suscrito a este canal, suscríbase, me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video y nos vemos muy pronto para continuar hablando de todo un poco
y de cualquier cosa.